Muy buenas noches. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este jueves 28 de diciembre del año 2023. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia que lleva por título Luces de Esperanza, Navidad en Reflexión, y va a ser impartida por la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. La doctora Aguilar es pediatra egresada del Hospital Agustín O'Hara, es neonatóloga egresada del Centro Médico Nacional Fénix de Mérida, Yucatán. Actualmente es pediatra del Hospital Comunitario de Jopelchen, Campeche. Ha sido jefa de enseñanza del Hospital Comunitario de Jopelchen, directora de la Clínica de Atención Médica Integral de Jopelchen, autora e invitada en el libro Enfermedades Crónicas del Niño, autora y capacitadora del curso Ámbar, Atención de la Mujer Embarazada y del Recién Nacido, basada en evidencia, del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro fundador del grupo académico Médicos Unidos por México y es integrante de la Mesa Académica de la Sociedad Campechana de Pediatría. Es un gusto para mí recibir a mi colega y amiga, la doctora Sandra Fabiola Aguilar. Sandra, adelante, el micrófono es tuyo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a compartir pantalla. Buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy va a ser un tema que vamos a manejarlo como una reflexión. Ya son los últimos de este año y pues esperemos que sea para el gusto de todos ustedes. Primeramente, vamos a hablar acerca del aviso legal. No tenemos ningún conflicto de interés. Las imágenes contenidas en esta presentación solamente fueron tomadas de internet para ejemplificar circunstancias coincidentes, sin propósito de lucrar, todo regulado conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor, y cualquier uso distinto a lo previamente expuesto puede implicar violación de los derechos. Entonces, empezamos con esta frase. Por donde mires, veas alegría, y lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz, y hacia donde camines sea tu felicidad. Diciembre es una época muy especial para todos nosotros. Es una época de reflexión. Es la época cuando nosotros celebramos lo que conocemos como Navidad. Entonces, la Navidad es, por un lado, una celebración religiosa, pero también es la época del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas para revivir el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos todos nuestros buenos deseos, acompañados de toda nuestra solidaridad hacia ellos. En el mundo, en México, se celebra de diferentes maneras, desde el Krampus, desde ir a comer un pollo frito a Kentucky Fried Chicken ahí en Japón, desde la celebración de la Befana en Italia, o los árboles llenos de telarañas en Ucrania, o simplemente en México con la Noche de los Rábanos. Tenemos una multitud de formas de celebrar lo que es la Navidad, la Nochebuena, en todo el mundo, incluso dentro de nuestro país. Sin embargo, no podemos perder de vista que la Navidad celebramos la venida del Niño Dios. Cumpleaños, como diría mi esposo, celebramos previamente las posadas como un baby shower. Es una fiesta en que todo el mundo, y de todo el mundo, porque recordamos que Jesús vino para darnos una vida nueva, ¿sí? La esperanza de un mundo mejor, lleno de amor y de paz. No esperes que sea Navidad para dar amor. Sin embargo, hoy en día, muchos ven la Navidad como sinónimo de regalos, árbol con luces, cena navideña, duendes. Pero ¿sabemos cuál es el verdadero significado? La Navidad prácticamente es renacer cada año, es crecer, es madurar, es dormir tranquilo y despertar con ilusiones. Es no bajar la guardia, es disentir y consensuar. ¿Sí?
perdonar y olvidar, para volver a construir. La Navidad es el hogar, una cena compartida, tener derecho a soñar con una vida mejor y sobre todo mucho más tranquila. Navidad es hacer una buena acción antes de que se acabe el día. Es el rostro de un niño sorprendido, es encontrarse con Papá Noel, Santa Claus, aunque no sea mexicano, ¿sí? Es amor, es contención, es sentirse protegido. Es una casa abierta, sin rejas, para poder salir a jugar, andar en bicicleta, departir con los amigos, es renovar el milagro de la vida, rezar y junto al pesebre por un mundo mejor cada 25 de diciembre. Sin embargo, las guerras, desastres naturales y elecciones presidenciales en todo el mundo han sido los principales acontecimientos que han marcado el mundo en el 2023. Faltando menos de 2 semanas, para menos de 2 días de que inicie el 2024, realizaremos un análisis de eventos que seguramente se van a seguir desarrollando el próximo año. A esa diapositiva yo la menciono como el mundo y sus tropiezos. La guerra, uno de los primeros puntos que pongo acá, la guerra nunca es buena. Y la más conocida en este mundo es la guerra entre Israel y Hamas. El conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino ha durado años, muchos años, pero escaló finalmente el pasado 7 de octubre, cuando miembros de este grupo se infiltraron en el sur de Israel desde la Franja de Gaza y atacaron las localidades fronterizas. Actualmente, en más de 70 días de conflicto, la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza ha dejado más de 19,000 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas. El segundo punto, la contraofensiva ucraniana, que también es una guerra. La invasión de Rusia en Ucrania comenzó en febrero del 2022 y todos sabemos de eso porque todos nos pusimos muy estresados al saber que venía un conflicto ruso. Pero no da señales de acabar pronto. En el 2023, los ataques entre ambos países continuaron con una contraofensiva contra Ucrania para intentar recuperar los territorios ocupados en Moscú. Entonces, todos estos con la venia de nuestro país vecino. Sin embargo, las noticias que actualmente tenemos es que ya no va a haber mucho presupuesto para seguir financiando la guerra contra Israel y Hamas y la defensa de Ucrania contra Rusia. Un detonante y un punto muy importante que fue viral en estos últimos meses fueron las elecciones en Argentina. Javier Milei como nuevo presidente de Argentina. Un político ultraliberal, Javier Milei se posicionó como presidente de Argentina el 10 de diciembre, después de meses de polémica campaña. Durante su campaña abogó por la dolarización de la economía, la supresión del Banco Central y está planteando unas ideas muy controvertidas para desregularla, como por ejemplo desregular la venta de armas o una solución de mercado para la donación de órganos. Esperemos y veremos hasta dónde llega su alcance en favor y esperemos que todo sea favoreciendo a nuestros hermanos de Argentina. Lula regresa. Lula regresa después de mucho tiempo, después de estar encarcelado a lo que es el gobierno de Brasil, prometiendo muchas cosas. Veremos que se cumple. Los terremotos de Turquía, Siria y Marruecos, en el sureste de Turquía y parte del norte de Siria, cientos de miles de habitantes vivieron uno de los terremotos más mortíferos de los últimos 100 años. En redes sociales vimos imágenes tan terribles como esa de este señor tomando la mano de su hija, fallecida. Entonces, es pasado 6 de febrero, cuando hubo una sacudida de aproximadamente un temblor de 7.8 grados, seguida de otra 9 horas después, que dejó más de 56,000 muertos y casi 6,000 de ellos en el lado sirio. El 8 de septiembre se registró otro sismo terrible en Marruecos, cuando una violenta sacudida de magnitud entre 6.8 y 7 golpea la región de Marrakech y deja una data de 3,000 muertos y más de 5,600 heridos, en una zona de por sí herida por la guerra, donde no hay muchos insumos de salud. No podemos obviar el aumento de las temperaturas y los incendios ambientales. Desde junio a octubre, el mundo ha batido récords mensuales de temperatura y para este periodo del año
según el Observatorio Europeo Copérnicos, que auguró que el 2023 superó con su totalidad el récord anual del 2016 y fue uno de los años más cálidos nunca registrados. Estas altas temperaturas están acompañadas de sequías que provocan hambrunas, incendios devastadores como el que sucedió en Canadá hace poco, donde más de 18 millones de hectáreas fueron quemadas, o de huracanes de inusitada potencia. No podemos olvidar tampoco la carrera espacial de la Luna. Más de 50 años después de que el estadounidense Neil Armstrong pusiera un pie en este satélite natural, la Tierra vuelve a ser el objetivo de varios países. Ese satélite vuelve a ser el objetivo de varios países como China, India e incluso Rusia. La India consiguió en este 23 de agosto del pasado colocar una nave no tripulada, la Chandrayaan-3, en una zona que hasta entonces nunca había sido explorada, cerca del polo sur del satélite. La NASA estadounidense cuenta con el cohete Starship, desarrollado por SpaceX de Elon Musk para sus misiones Artemis, que quieren llevar astronautas a la Luna en el 2025. Ni qué decir con el boom de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cuando todos estamos inmiscuidos, para todos es novedad, pero para otros también es un problema. Y de la mano va esto, lo que es el paro de lo que son los actores en Hollywood, con el paro de muchas producciones, justamente porque la inteligencia artificial tiende a robar personalidades, voces y demás. Acaba la emergencia internacional por COVID en este 2023, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas. El 5 de mayo dice que se acaba la emergencia de salud pública internacional. Sin embargo, la OMS también advierte que no significa que esta enfermedad haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial, y actualmente con la mutación de este mismo virus se pronostican que a inicios del próximo año, enero, febrero, nosotros tendremos un incremento en los casos y números de pacientes hospitalizados y nuevamente infectados. Entonces, con esto, yo aprovecho a hacerles la invitación de que nos vacunemos todos con la vacuna que haya, y si podemos conseguirle comprarla después de la comercialización de la vacuna Pfizer, hagamos lo propio, como personal de salud y compañeros que queremos ver a nuestras familias en buen laudo. De la mano, con el aumento de las temperaturas, incendios ambientales, vienen huracanes catastróficos. Lamentablemente, México fue la prueba de ello con la presencia del huracán Otis. El 24 de octubre del 2023, el huracán Otis tocó tierra en las proximidades de Acapulco, Guerrero, para continuar con una fuerza que dejó al menos, según las cifras oficiales, 50 personas fallecidas y 30 desaparecidas. La gente de ahí dice que son más, muchas más. Conagua dice que cuando el centro del huracán Otis tocó tierra, tuvo una clasificación categoría 5, inusitada, con una evolución demasiado rápida como nunca se había visto jamás en el mundo, con vientos máximos sostenidos en 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros. Tras la devastación causada por Otis, distintos esfuerzos humanitarios nacionales tuvieron lugar con el objetivo de llevar comida, agua y otros víveres esenciales a los afectados por el desastre, y que aún no pueden seguir adelante, no podemos salir adelante. ¿Y cuáles son los acontecimientos más relevantes en México? Para México, este 2024 no va a ser un año muy fácil, tomando en cuenta la compleja situación internacional, la dinámica política para el partido oficialista alcance un consenso a fin de elegir el candidato a sucederlo. El mundo está inquieto. Si nosotros vemos en la diapositiva anterior, es un mundo que no para. Es un mundo que está preocupado por muchas situaciones, con una ola de malas noticias que van desde la guerra hasta el aumento inflacionario global, desde la crisis energética hasta la descomposición de los sistemas de seguridad mundial, la confrontación comercial entre el mundo occidental y China, hasta las presiones de la cadena de suministros, desde el deterioro de la democracia hasta el surgimiento del populismo, desde la protesta social hasta el debilitamiento de los sistemas electorales
y no son pocos los desafíos que nos enfrentamos todos los mexicanos. La pandemia, aunque los efectos de la sexta ola no se han convertido en un problema grave de salud pública, las estadísticas nacionales muestran una alza de contagios en las últimas semanas, y tal como ocurrió en años pasados, las fiestas de fin de año han fomentado la multiplicación de casos. La inflación, el proceso inflacionario que nos dicen que está detenido y que ronda en México aproximadamente un 8% en el 2022. Sin embargo, eso no es lo que refleja los precios del mercado que estén contenidos. Entonces, quizás al menudeo, pero pues eso no solamente es lo que digan las gentes que están en Palacio Nacional. Entonces, la dinámica internacional es la que nos guía y la que nos manda, entonces estamos al pendiente de eso. La violencia del crimen organizado. Aun cuando la seguridad pública se halla en manos militares, las cifras siguen siendo muy altas. En el periodo entre el 2018 y el 2022 hubieron 112.500 homicidios aproximadamente. Eso nos dice, y en una ecuación, los fallecidos en 2022 representan una reducción de 10% aproximadamente con respecto al 2021. Pero hay un dato muy alarmante, el número de personas desaparecidas. Ese número que cada vez aumentan, cada mes, cada año, cada semana, y lamentablemente a todos nosotros nos ha tocado tener dentro de nuestro círculo de conocidos una persona que ya no encontramos. Esas personas desaparecidas y no localizadas en este periodo superan los 30,000, y solo en el 2022 se calcula que fueron casi 11,000, y si lo cruzamos por bajo del número de personas localizadas, podríamos colegir que la mayoría de ellos nunca van a regresar a su casa. La crisis energética. El aumento de los precios de los combustibles es sin duda un elemento inflacionario de primer orden. El problema es que los precios de los combustibles no son nacionales, sino los rige el mercado mexicano. Son internacionales, salvo cuando se les subsidia, lo que significa una reasignación del gasto público. O sea, algún sector económico social pierde con el paso de dinero de una canasta a otra. La selección del candidato o candidata presidencial. Todos sabemos qué sucederá. Aunque se gaste el presupuesto, el resultado ya está dicho. La sucesión presidencial estará presente en lo largo del 2023 y cierra con una amplia campaña de desprestigio contra el Instituto Nacional Electoral, una serie de reformas para restarle competencias, estructura, presupuesto, y con lo cual los aspirantes oficialistas se saltan las reglas, donde una construcción democrática siempre está en entredicho. Y los proyectos insignia del gobierno. El llamado gobierno tiene 3 grandes proyectos que han sido motivo de controversias constitucionales y mediáticas por el impacto económico y ambiental. El aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya en la región sureste. A su vez, estas obras de construcción de vías férreas en la selva del sureste mexicano han sido motivo de cuestionamiento de grupos ecologistas por los daños que causan al hábitat de diferentes especies. El Ejército Zapatista se pronuncia en contra y amenaza con combatirla. Y finalmente, la polarización política hace más difícil la construcción de acuerdos para mantener políticas públicas a largo plazo, lo que significa un ingrediente de inestabilidad permanente en un escenario complicado para la gobernabilidad. Nuestro país tiene 2 asignaturas pendientes muy importantes. Vean la distancia de México a Dinamarca. Entonces, el desempeño en índices de salud. México tiene una segunda tasa de mortalidad infantil más elevada que los países de la región que son miembros, con 13.8% de mil nacidos vivos. Eso es lo que dice el DOCTE. Las enfermedades crónicas, a pesar de eso, de la muerte infantil, las enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad siguen teniendo porcentajes muy altos y hacen mella de ellos. En cuanto a las tasas elevadas de muerte infantil, se trata de muertes evitables causadas por diarrea, enfermedades respiratorias crónicas o desnutrición que demandan mejores servicios básicos de salud, básicos, primer nivel. El director adjunto de la División de Salud de la OCDE dice que la mayoría de las muertes de América Latina
No se deben a falta de acceso, porque ya podemos llegar y accesar a ellos, sino porque la gente acude a servicios de salud y recibe atención de mala calidad. Y eso es muy preocupante. Eso nos debe de impactar sobremanera, sobre todo a nosotros como médicos, para saber cómo nos estamos capacitando y qué estamos haciendo para mejorar estos números. Entonces, mientras que las enfermedades crónicas están llegando con mucha fuerza. Una proporción importante de los problemas de salud prevenibles están asociados a la diabetes y a la obesidad en México, donde 36% de los adultos presentan esta condición de vida por encima del promedio de la OCDE, que es el 26%. México, Costa Rica y Colombia tienen las tasas de diabetes superior al promedio de la OCDE, con 18.6% de adultos enfermos de diabetes. Nuestro país es el rey de Latinoamérica con más casos por esta enfermedad. México es el país de la OCDE con una tasa de prevalencia alta de diabetes. Entonces, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares es también de las más altas, con 157 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio de la OCDE es de 136. Para hacer frente a estas dos agentes sanitarias, que es la muerte infantil y las enfermedades crónicas degenerativas, los sistemas de salud deberían erogar más recursos. Sin embargo, el gasto del sector médico en México es uno de los más bajos según la OCDE, con $1,181 por persona, mientras la media es de $4,986. La inversión de salud representa un 5.4% del PIB, pero el promedio de la OCDE es de 8.8, o sea, menos de la mitad, estamos casi a la mitad. Además de este total, 47% proviene del bolsillo de las familias, ni siquiera son instituciones públicas. El país tiene, además, 2.4 médicos y la media de la OCDE es de 3.4. De enfermeras cuenta con 2.8, cuando los países miembros tienen 10.3 enfermeras. Incluso en América Latina y el Caribe hay una media de 3.6 enfermeras contra las 3.4 que tiene México. Y una situación similar ocurre con el número de camas hospitalarias, donde México tiene menos de una cama por cada 1,000 habitantes y el promedio de los países que se integran la OCDE es del 4%. Ni qué hablar de la educación. El programa de evaluación internacional de alumnos, PISA, por sus siglas en inglés, de la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económicos, que es una herramienta vital para medir la calidad y equidad de los sistemas educativos en todo el mundo. En este examen, aplicado cada 3 años a estudiantes de 15 años, donde se evalúan las competencias en lectura y ciencias, se dieron cuenta que nosotros en México tenemos una educación estancada. Entonces, los resultados de PISA ofrecen una visión crítica de su sistema educativo, subrayando la urgencia de implementar políticas públicas efectivas. El 53% de los alumnos en México alcanzaron un nivel 2 o más en lectura contra 74% del promedio. En México, solo 3 de cada 10 estudiantes pueden interpretar sin instrucciones directas cómo se puede representar matemáticamente una situación simple. Y casi ninguno tiene un alto rendimiento en la materia para abordar situaciones complejas. Y hay un nulo avance del país en la última década entre los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias desde el 2012. Desde el 2012 no hemos avanzado nada en materia educativa. Entonces, el informe PISA sitúa a México en la posición 51 de 81 países valorados que sufren un descenso generalizado en la educación por la pandemia. Subrayan la necesidad crítica de reformas educativas profundas y bien orientadas y ponen en manifiesto problemas estructurales como la inequidad en el acceso a la educación de calidad y falta de recursos. La baja calidad educativa perpetúa la desigualdad social y económica, obstaculizando el progreso hacia un desarrollo sostenible. Es imposible y es lamentable que un país tan atractivo para la inversión y en el que el nearshoring representa una ventaja competitiva, no puede y no deberíamos estar en la antepenúltima posición de los 37 países de la OCDE que participaron en esta última edición de la prueba. Cambiando de tema, hoy es 28, Inocentes Palomitas. 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes,
Día de los Santos Inocentes, que tiene una historia de celebración desde el siglo I a la Edad Media y de la actualidad. Los que somos católicos, los que hemos leído la Biblia, sabemos perfectamente bien que el día de hoy se celebra y se hace una conmemoración para todos aquellos niños menores de 2 años que fueron asesinados por Herodes, tratando de encontrar al que iba a ser el rey de los judíos. Entonces, el día de hoy se ha hecho una mezcla con algunas situaciones paganas y en la actualidad lo vemos el Día de los Santos Inocentes como una celebración en la cual podemos jugar bromas, como el que quizás el próximo año nosotros como médicos estaremos a la par de la salud de los países del primer mundo. Sin embargo, continuamos con las reflexiones de diciembre. La magia de las festividades de diciembre, porque no solamente es Navidad, no solamente es Año Nuevo, sino que es una época de reencuentros en donde tenemos que destacar la gratitud, la generosidad y la responsabilidad. Donde la gratitud es darnos cuenta que todo lo bueno que somos y tenemos en este momento, sin necesidad de nuevos elementos externos, que deberíamos practicar el poder de dar las gracias tan solo unos minutos, porque nos va a generar en nuestro interior felicidad, sintiéndonos más festivos y contentos con nosotros mismos. Tenemos que ejercer la generosidad como una secuencia y una consecuencia natural de la gratitud. El desafío en este caso es sentir que realmente estamos compartiendo algo con un valor mucho más profundo, comprometiéndonos a sentirnos mejor, a entregar lo mejor de nosotros desde nuestro estado de ánimo, acorde de quienes nos la están pasando bien, de acuerdo de aquellas personas que no la están pasando bien, que tienen situaciones que no nos platican, que no nos cuentan. Entonces, porque todos y cada uno de nosotros siempre cargamos más piedras en el costal de las que nosotros quisiéramos mostrar o demostrar. Hacer estos pequeños gestos de reconciliación con quienes hemos estado distanciados son hechos que ciertamente nos van a hacer la gran diferencia. Y finalmente, con la responsabilidad hacia nosotros mismos. La responsabilidad con nosotros mismos cobra especial sentido en estas fechas. Apreciar nuestra vida, celebrar por ello, cuidarnos a nosotros mismos, desde la organización de nuestros gastos personales a la realización de una celebración tranquila, sin riesgos, sin excesos. Esos serían unos aspectos esenciales a considerar. La Navidad, más allá de la celebración y de los regalos, es una gran oportunidad para conectarnos con nosotros mismos y reflexionar de una forma sencilla en torno al verdadero espíritu. Nuestro mundo, en la vida que nosotros tenemos, es una caja de Pandora. Es la caja que Pandora abrió cuando su curiosidad fue más fuerte y ella levantó la tapa de la caja con la que liberó todos los males del mundo. Entre las desgracias incluían enfermedades, vicios, laboriosa fatiga y la necesidad de trabajar para sustentarse. Pero recordamos algo muy importante, el momento en que Pandora vio todo lo que había salido de esa caja que le encomendaron, la cierra, quedando allá adentro una luz deslumbrante, una luz que guardamos y esa luz que se llama esperanza. De esta forma, reflexionar de forma sencilla al torno al verdadero espíritu que encierra esta fecha, y si pudiéramos integrar tanto la gratitud, la generosidad con la responsabilidad y ponerlos en práctica, esto sería muy probablemente una fecha mucho más especial y con un significado más amoroso y trascendente, porque siempre tenemos guardado del cofre, en el fondo del cofre de las calamidades, la esperanza. Finalmente, quiero invitarlos a ver un pequeño video que nosotros sacamos de YouTube y que seguramente les hará recordar muchas cosas y muchas situaciones de nuestra infancia y que al final de cuentas es un magnífico cuento para la Navidad. La pequeña vendedora de cerillas. La ciudad estaba llena de gente. El sonido de los carruajes, las voces de los vendedores. Era el día de Nochebuena. Los rostros de las personas que iban y venían por las calles estaban resplandecientes de alegría. ¿Qué ha pasado?
Una chiquilla que estaba a punto de ser atropellada por un coche. ¿Pero qué demonios intentabas hacer? ¿Estás atontada? El cochero estaba rojo de ira gritando a la muchacha. Sin embargo, ella no intentaba excusarse. Por susto que daba Lucina. Pero no estaba aturdida. Apenas tenía energías para decir una palabra. Era una vendedora de cerillas. Si quería tener algo para comer y un sitio donde dormir, debía vender primero las cerillas de la cesta. ¿Quiere comprarme unas cerillas? Por favor, señor, cómpremelas. Así pedía la pequeña para subsistir. Pero los ciudadanos que paseaban por la calle apartaban la vista de ella y seguían su camino dejándola sola. De repente, un perrito saltó hacia la pequeña, cogió entre sus dientes un manojo de cerillas y salió corriendo. Nuestra amiga echó a correr detrás del perro, pero resbaló y cayó. Bueno, ya es suficiente. Un chico agarró al perro y devolvió el manojo de cerillas a la chica. ¿Es suyo este perro? Sí, es muy permiso. Por favor, perdone. El chico sonrió como si se sintiera avergonzado. Es muy guapo. Me gustaría seguir hablando con él. Pero la pobre niña tenía que seguir trabajando. En aquel momento, un soldado que estaba borracho salió de un establecimiento. ¿Cerillas, señor? Por favor, cómpremelas. Deja de molestar. No quiero cerillas. El soldado apartó a nuestra heroína por la escena. El perrito que contemplaba la escena ladró al caballo que montaba el soldado. El caballo se está echando a correr a todo galope, llevando con él al soldado. Justo cuando la niña esquivaba al caballo, su zapatilla se le escurrió del pie. ¡Espera! ¡Devuélveme su zapatilla! El chico también corrió en persecución del perro. De repente, se puso a nevar antes de lo que ella esperaba. Esta vez sí que la habían dejado completamente sola. Mientras tanto, la gente cantaba y bailaba en sus casas. Nada que se moviera podía ser visto en las calles de la ciudad, donde la nieve lo iba cubriendo todo con su blanco manto. La ráfaga de viento helado sopló como si fuera un rugido. El viento helado azotó la nariz y las orejas de la chica. Sus pies desnudos se convirtieron en témpanos, impidiéndole seguir caminando. Finalmente, la pequeña se acurrucó bajo el alero de una casa. Por último, dejó de nevar, pero conforme avanzaba la noche, el frío era más intenso, ateriendo a la ciudad entera. El chico se frotaba enérgicamente las manos y soplaba el aliento cálido en sus dedos. El frío los helaba de tal forma que parecía yo soy la pequeña llama de una cerilla. Será mejor que... La chica frotó la cerilla contra la... Ojalá me pueda calentar lo suficiente para poder seguir vendiendo. Y la cerilla se encendió produciendo una llama muy brillante. ¿Sería posible que aquello fuese únicamente la llama de una cerilla? Ardía con más belleza, más fuerza y más calor que ninguna vela o lámpara. Cuando miró de cerca, vio una estufa. De hecho, era una magnífica estufa con adornos resplandecientes como el oro. Un agradable calorcito semejante al de la primavera pasó a sus dedos y el frío desapareció. Sería tan maravilloso. Pero cuando la chica intentó calentarse los pies, la estufa empezó a desaparecer y se extinguió en las negruras de la noche. Apresuradamente, la chica intentó encender otra cerilla. Prendió la llama de la cerilla con fuerza, dando un bonito resplandor en la casa. Pero entonces sucedió algo extraordinario. El otro lado de la casa se abrió y pudo ver igual que se miraba a través de una ventana. Era una espléndida habitación. En el centro de la estancia había una gran mesa. Y encima de ella, una gran variedad de comida, como si estuviera preparada para una cena de Nochebuena. Había incluso un pato asado que tenía un aspecto de lo más apetitoso. Cuando la chica, que tenía mucha hambre, vio el pedacito, intentó coger alguna vianda. Que tenía un aspecto tan divertido, la chica se acercó e intentó preguntarle si la dejaban jugar con él. Pero entonces la llama de la cerilla se apagó
y solo el frío y la oscura pared quedaron frente a ella. Rápidamente, la chica frotó otra cerilla. Prender la llama, las casas que la rodeaban desaparecieron y apareció en su lugar un maravilloso árbol de Navidad. Ninguna familia rica, por muy rica que fuera, hubiera podido tener un árbol espléndido. Cuando la chica entusiasmada estaba a punto de tocar el árbol, la llama de la cerilla se apagó y el hermoso árbol de Navidad desapareció. Nuestra amiga fue una exclamación de desencanto y se quedó mirando tristemente al cielo. ¡Oh, es como una estrella fugaz! ¡Alguien va a morir! Aquella tradición le había sido contada por su abuelita. Cuando una estrella parece que se desprende del cielo, el alma de un hombre o de una mujer está a punto de entrar en un paraíso. Me gustaría ver a mi abuelita. Recordaba a su abuelita, que había sido muy buena con ella. Volvió a frotar una cerilla y en la llama apareció la abuelita sonriendo. ¡Abuelita! Llamó la chica con voz entrecortada. No me dejes sola, abuelita. No desaparezcas como la sopa, el pasto y el árbol. Te lo suplico. La chica encendió todas las cerillas, una por una, mientras llamaba a su abuelita. Cada vez que encendía la cerilla, la llama se hacía más brillante y más amplia. Ahora no sentía el viento helado ni la gélida frialdad de la noche. Pronto apareció de nuevo la abuelita. La chica se dirigió con ella hacia el firmamento y fueron subiendo hasta llegar al cielo, donde ya no tendría más penas y sufrimiento. Era la tierra. La mañana siguiente, en torno a la chica que había muerto de frío, la gente comentaba lo sucedido con voz apagada. Oh, pobre pequeña. Me habría gustado comprarle una caja de cerillas para evitar que muriese. Y decían frases que, a pesar de demostrar buena voluntad, sonaban falsas. Solamente el chico que le devolvió la zapatilla comentó. Pues a mí me parece muy feliz. Y era cierto. Nadie podía imaginar lo feliz que la chica se sintió al poder acompañar a su abuelita al reino de los cielos. Y con esto concluimos nuestra presentación del día de hoy. Deja esperando que les dejemos un buen sabor de boca, recordándoles que la Navidad y las festividades de esta Navidad va más allá de las celebraciones de los regalos y que es una gran oportunidad para conectarnos a nosotros mismos, para seguir haciendo las cosas bien, para no perder la fe y la esperanza y no dejar de arrepentirnos de las acciones buenas que hemos dejado de hacer. Muchas gracias. Muy amable, definitivamente, y toda la razón. Pero al escuchar esta presentación que hiciste, me quedé en la reflexión de qué inocentes somos. Y tal parece que todos esos buenos deseos que se reactivan y se avivan en esta temporada es una parte, otra parte es qué nos proponemos en estas fechas, y sería bueno analizar cuáles eran nuestros propósitos hace un año y cuántos de esos propósitos cumplimos. Porque tal parece que el 2024 va a haber mucho amor, mucha convivencia familiar, pero por desgracia lo que se avisora es terriblemente malo. Y lo voy a decir al menos en lo que nos compete a los mexicanos de las garantías constitucionales que tenemos, como el derecho a la salud, como la educación, como la seguridad, y si eso, el tener derecho a un trabajo, y yo creo que esas 4 garantías
se han quedado muy atrás, pero muy, muy atrás con lo que se podría haber hecho. Y la gente está embelesada, oyendo cosas repetitivas todos los días a manera de adoctrinamiento, sin que se dé cuenta de su realidad. Y tal parece que fuera como en un efecto bizarro, ¿no? En un mundo de otra dimensión que unos pintan un México de una manera y de una forma y otros lo vemos en la vida real totalmente diferente. Eh, este Día de los Inocentes me hizo recordar que llevamos años en este gobierno escuchando que vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Y han ido cambiando las fechas porque el que debe de hacer eso, pues, y culpa a todos los demás, ¿verdad? Sin ver lo que ha hecho. Entonces yo veo que debemos de dejar de hacer cosas que no sabemos. O sea, hay que tomar el ejemplo de la gente que es muy notoria, pero si nosotros nada más hiciéramos lo que sabemos, seguramente tendríamos más éxito que hacer cosas, ¿verdad? Simplemente porque tenemos el poder, o sea, porque lo podemos, sin que sepamos. Entonces, no podemos estar viviendo con ocurrencias. Siempre hay gente experta, siempre hay gente que sabe mucho de determinados temas. ¿Para qué andamos jugando? Muchos de nosotros a la casualidad, a la ocurrencia, a cosas que rayan verdaderamente en la, iba a decir la tontería, en la, no sé, hasta como risible. Ahorita me acordé de la farmaciota, ¿no? Que es la novedad ahorita, que va a haber una farmacia gigantesca y que eso va a resolver el problema del abasto. Cuánta ignorancia, no tienen la menor idea de lo que están hablando. En fin, no quiero hacer esto político, sino al contrario. Es una tristeza que un mexicano tenga que poner de su dinero trabajado, aparte del que le quitan de impuestos, mal gastado, mal administrado, para recibir una atención para su salud que le cuesta dinero y que en muchos de los hogares es un gasto catastrófico que cubría el Seguro Popular y que ahora, con un montón de discursos disparatados, pues carecen los mexicanos de eso. Entonces, ojalá mis buenos deseos, o sea, y eso no quiere decir lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer van a ser mis propósitos. ¿Qué es lo que yo quiero? Es tan breve la vida para que la andemos perdiendo en tonterías, en cosas que no vienen ni al caso. Entonces, ¿qué es? Mis propósitos son, primero, mantenerme vivo. Segundo, trabajar. Tercero, pues tratar de hacer cosas que le sirvan a cualquiera que esté a mi alrededor. No más con eso me conformo. Pero tal parece que hay gente que está ocupada en otras cosas y que no ve el bienestar ni siquiera de sus allegados o de sus responsabilidades. Ahora, ¿qué deseo? Lo primero que deseo es que todas aquellas familias que están distanciadas, que tienen rencillas, malentendidos, que se den la oportunidad todavía en vida de muchos de los integrantes de darse un abrazo, de perdonarse, de sentir lo cálido y lo importante que es la familia, los amores. Entonces, yo creo que eso, para mí, esa es mi ilusión y todo se vería diferente si en lugar de tener todos los días la pesadilla y la incertidumbre de si voy a llegar a mi casa, que no me vayan a asaltar, que no me vayan a extorsionar, que me dejen trabajar, que pueda buscar mi salud con mi trabajo, comprarme comida para satisfacer mis necesidades. En fin, yo creo que muchos mexicanos tenemos esa idea y qué mejor que cada año que se va renovando, no lo dejemos como el que ya me voy a poner a dieta
ahora sí voy a adelgazar, y cada año vuelve a repetir sus mismas promesas, ¿verdad? Ahora sí voy a adelgazar, ahora sí ya voy a hacer ejercicio, ahora sí ya me voy a portar bien, ya no voy a tomar licor, etcétera, 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 y ya es año tras año tras año. Si no estamos dispuestos al cambio, si no estamos dispuestos a cumplir nuestra palabra, pues difícilmente vamos a cambiar una realidad. Eh, no sé si creo que se ha sumado Nelson de Maracaibo y aquí agradece Josefina Artaza desde Buenos Aires, en Argentina, que sé que la están pasando un poco mal mis hermanos argentinos por allá y tengo la férrea esperanza que todo va a mejorar. Un país tan especial, tan magnífico en tantas cosas, con gente maravillosa, con un sistema de vivir tan bonito y todo, pero que no es ahora el gobierno de Milei, sino los gobiernos de hace 30 años, que han ido descomponiendo lo que era la Argentina de los 50, de los 60, etcétera. Mis mejores deseos para ellos. Perdón, también mis mejores deseos para todos mis hermanos latinoamericanos, para la gente en Europa, para la gente en Asia que también la han visto muy mal. Eh, Creo que el cambio climático es una realidad, el estrés hídrico, y tal parece que la gente está más preocupada en si ya salió el nuevo teléfono, el desfile de moda, el concierto de fulano de tal, como si fuera un mundo paralelo, y eso fuese lo más importante. Ojalá que volvamos a nuestras esencias, a nuestros valores, a nuestra escala, y que digamos, ¿qué es lo más valioso que puedo tener? Hace poco vi un programa de, si no eres millonario, vive como millonario. Y después de ver ese programa, yo digo, qué bárbaro, nunca pensé que yo fuera millonario, porque todos los días tengo para comer, tengo mis lujos, todos los días tengo un trabajo, soy dueño de mi tiempo. Qué bárbaro. ¿Cuánta gente puede decir eso? Y no estoy hablando de dinero, porque hay gente que tiene muchísimo dinero y ni siquiera lo puede disfrutar, no puede correr públicamente. Aquí en Veracruz, pues en el bulevar, tiene que salir con guarura. Está pensando siempre que lo vayan a secuestrar o algo. Yo creo que ha de ser terrible vivir así. Entonces, hay que ir a nuestra esencia de cuáles son nuestros valores, qué es lo que deseamos para nuestra vida, que es tan breve, y trazarnos esas metas para volvernos millonarios de nuestros propios valores, no del dinero. En fin, Fabiola, no sé si Nelson quiera decir algo muy breve porque ya vamos a terminar, pero adelante, Nelson. Saludos, buenas noches. Un abrazo fraternal desde acá. Doctor, yo le agradezco la diferencia que ustedes tienen siempre conmigo de invitarme y de... La verdad que la reflexión de hoy nos debe hacer reflexionar. No hay de otra, doctor. Tenemos que vivir la vida positivamente, descargándonos de tanto lastre, tanto bulto que llevamos que nos hace la vida difícil, que es responsabilidad propia de nosotros, porque las otras personas que son responsables de las cargas pesadas que nosotros llevamos y que usted de alguna manera hizo, mencionó ahí, o tácitamente lo dijo, no está en nuestras manos, pero en las de nosotros está vivir la vida de una manera cómoda, tranquila, feliz, viviéndola positivamente y cultivando la amistad, la fraternidad, la familiaridad, y pidiéndole y agradeciéndole a Dios que lo poquito que nos da a nosotros, para otros tal vez sea mucho. Desde aquí mi abrazo fraterno, mis mejores deseos para el 2024, para la doctora Artaza,
que está en el otro polo de acá de Sudamérica, pues mis mejores deseos también. Y para mis hermanos mexicanos, pues, ¿qué les digo, doctor? Yo los quiero igual que ustedes me quieren a mí. Muy amable, muchas gracias por tus palabras, Nelson. Eh, Fabiola, no sé si tú quieras, pues, hacer una reflexión, hay un epílogo. Está apagado tu Bueno, micrófono. sí, bueno, pues bien, como bien dice usted, doctor, es el momento de cumplir los objetivos, hacer pequeños cambios que signifiquen esos pequeños cambios a veces que nosotros no nos damos cuenta, significan mucho para muchas personas. Entonces, que podamos dar, entonces que no pidamos nada a cambio y que tratemos de que este 2024 sea mejor que el año que se fue y que se nos está yendo en este momento y que nuestra comunidad, Médicos Unidos por la Salud, crezca, crezca, crezca mucho y sigamos difundiendo todo el conocimiento y el amor a la ciencia que tenemos. Muchas gracias, Fabiola. Fíjate que esto, pues, es interminable porque y se ocurren otras cosas, pero el problema cuando se dirige a un grupo de gente de cualquier parte, o sea, una asociación médica, una asociación civil de cualquier otra cosa, de agrónomos, de agricultores, etcétera. Yo creo que deberíamos de darnos cuenta, lo más importante ni siquiera es la capacidad, sino si es una buena persona. ¿A qué me refiero? Solamente las buenas personas, la gente que tiene entrañas, la gente que ha vivido con el amor en cualquiera de sus formas, no hace cosa en contra de los que dirige. Y me voy a explicar. Nosotros aquí llevamos un sexenio oyendo que primero los pobres y que los fifís, ahora ya no se habla de los fifís porque los fifís andan con el que andaba diciendo de los fifís. Entonces, ese tipo de personas que dicen una cosa y luego dicen otra, según les convenga, pues no son una buena persona. Nada más con eso quiero que se queden cuando tengan que decidir a quién quieren que dirija el México de todos nosotros. Yo les pediría que siquiera piensen quién es una buena persona. Entonces, todos tenemos defectos, definitivamente. Todos cometemos errores, pero todos en algún momento pedimos perdón. Reconocemos nuestras faltas. Actuamos en consecuencia para remediar, porque sentimos esa responsabilidad. Y es muy peligroso cuando se pierde la noción de la realidad, de la sensibilidad, solamente para justificarse y volverse el centro de todo sin pensar en los demás. Ojalá que la gente que vaya a oír esto le funcione, y eso funciona en todo, ¿eh? Nosotros tenemos ahí ejemplos de gente que dirige una asociación y pertenece a otra con una cartera, gente que organiza congresos, ¿verdad? De determinada especialidad, donde solamente hay uno de esa especialidad y todos los demás son cuates. Y así, pues no se puede avanzar, porque no somos un país de tontos, o al menos no todos somos tontos. Entonces no hay que pasarse de listo, hay que ser formal, hay que ser ético, pero sobre todo, como decía en mi reflexión final, pues hay que ser una buena persona. Porque al último y cuando la vida nos lleva todo lo que nos podamos enfrentar, lo único que nos queda, si es que hay algún reconocimiento, a lo mejor no nos reconocen si somos inteligentes o no sé, de algo, pero con uno solo que diga que uno mismo es una buena persona, con eso va a ser suficiente. Es una vida que valió la pena. ¿Por qué? Porque es algo que se trae desde que se nace, se va construyendo durante toda una vida y ese es el resultado. No es una cuestión de impronta ni de ese momento.
No se puede ser buena persona hoy y mañana ser mala persona. Y esa gente que engaña, que engatusa y que cambia de parecer, pues no es una buena persona. Entonces, yo quiero agradecer a Sandra Fabiola Aguilar García y darle un reconocimiento además porque siempre ha sido muy solidaria para las actividades de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y que pues el empuje, las ideas, el vernos como compañero, pues algunos nos veremos como hermanos, otros nos veremos como tíos, otros nos veremos como abuelos, no lo sé. Todo eso cuenta, pues todos podemos aportar. Así es que yo deseo que este año 2024, todos los que estamos aquí y que queremos estar aquí, pongamos nuestro granito de arena, siendo buenas personas, actuando en consecuencia y dando lo mejor de sí que le ha costado toda la vida y que se le puede ofrecer a otro como un regalo, ¿verdad? Para que sea mejor. Esa sería mi reflexión y aprovecho para desearles un año 2024, un abrazo a la distancia y muchas gracias y muy buenas noches.